de un tema muy actual que nos va a acompañar en los próximos años y que, como estamos hablando antes sobre otros aspectos de la vida, ha llegado para quedarse, que es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Antes de hacer una breve presentación de FIGE, el organismo del que yo soy secretario general, como os comentaba, quiero dar las gracias a todos los asistentes. Hay más de 260 personas inscritas de 24 países diferentes. Por supuesto, a los ponentes, que además de ser grandes amigos, son grandes amigos de la casa. Marlene Estevez, presidenta de Women in the Legal World; Jacobo Pombo, presidente del Global Youth Leadership Forum; Carlos Armánguez, secretario general de la red de líderes para promocionar los objetivos de desarrollo sostenible; Estefanía Grajales, directora de la Alianza Impacto Latino; Max Trejo, secretario general de la Organización Iberoamericana de la Juventud; y también, por supuesto, a César Durán, el presidente de FIGE, de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios. Para quien no lo sepa, la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios es una organización sin ánimos de lucro. Está considerado el mayor órgano de representación de los jóvenes empresarios en Iberoamérica. Es un órgano supranacional en el que formamos parte de 17 asociaciones de jóvenes empresarios de 17 países de Iberoamérica, donde damos voz a más de 100.000 jóvenes empresarios. FIGE se crea en el 2008, se crea con una serie de socios fundadores, que son los países que dan inicio a la creación de FIGE, y con el apoyo de dos organismos de los más trascendentales en Iberoamérica: la Secretaría General Iberoamericana y la Organización Iberoamericana de la Juventud, de la que hoy tenemos el honor, como os comentaba, de tener a su secretario general, a Max Trijo. FIGE, la labor que desempeña es el apoyar a los jóvenes empresarios a ser su voz, a ser su altavoz, pero también el poderles acompañar a la hora de hacer networking o poderles ayudar en buscar financiación, en poder sacar adelante sus ideas, porque al final Iberoamérica es una región con muchísimo talento, que hay veces que el talento no se puede desarrollar porque somos también, a la vez que somos una región con mucho talento, somos dificultosos para poder emprender. Entonces, intentamos llevar a cabo esa labor de trazar los caminos más fáciles a los jóvenes empresarios. Dentro de todo esto, y como lo veremos hoy también con los ODS y con la Agenda 2030, vivimos en un mundo cada vez más interconectado y sabemos que no podemos llegar a estos objetivos solos, por lo cual tenemos varios socios estratégicos, de los cuales unos cuantos se encuentran hoy aquí, con el Global Youth Leadership Forum, con la Alianza Impacto Latino, como os comentaba, con la SEGIB, con la IJ, con el Consejo de Empresarios Iberoamericanos. Y con todo esto lo que pretendemos es cada vez fortalecer más la región iberoamericana, que estemos todos alineados, los jóvenes empresarios, el sector privado, el sector público, las administraciones, y que todos luchemos por un mismo objetivo, que es hacer crecer cada vez más a la región de la que formamos parte. Como os comentaba, hoy el webinar está basado en los ODS y en la Agenda 2030. Así que nada mejor ya que dar paso a César, querido presidente, para que también puedas presentar a los ponentes tan maravillosos y de tanto nivel que tenemos hoy. Esperar que lo disfrutéis y de nuevo dar las gracias a todos los asistentes, que, como os decía, venís de más de 24 países diferentes. Así que muchísimas gracias. Buenas tardes a todos, les pedimos disculpas, unos minutitos estamos teniendo un inconveniente técnico. Gracias por la paciencia.
Hola a todos, ¿ya me escuchan ahora? Ok, con una disculpa de antemano, estoy presentando una serie de problemas técnicos con mi computadora, pero bueno, creo que ya todo está resuelto. Les prometo que recuperaremos los siguientes minutos en la calidad de gran panel que tenemos hoy. Antes que nada, agradecer muchísimo a Antonio Magraner por la presentación que ha hecho de nuestra querida Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios, pero agradecer aún más a nuestros panelistas quienes han aceptado la invitación para estar hoy acá con nosotros y platicar sobre cuáles son los avances que están en estos objetivos de desarrollo sostenible, que son estos objetivos en donde nos debemos involucrar todos para lograr una mejor sociedad, para lograr un mejor entorno iberoamericano y también para lograr, desde luego, un mejor entorno global. En primer lugar, saludar a Carlos Amánquez, secretario general de la Red Internacional de Promotores de ODS. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Después a Max Trejo, secretario general de la Organización Internacional de la Juventud. Max, qué gusto volver a coincidir contigo en un panel como este. Estefanía Grajales, directora de la Alianza Impacto Latino. También, Estefanía, muchísimas gracias por estar con nosotros. El trabajo que realizan dentro de la Alianza es sensacional y ya nos platicarás más sobre esto tú. A Marlene Esteves. Marlene, qué gusto conocerte por primera vez. Había escuchado mucho de ti, especialmente desde Antonio, y pues ahora qué gusto poder tenerte en este panel, y para mí es un honor conducir un panel con todos ustedes. Jacobo, también, qué gusto tenerte por acá, presidente del Global Job Leadership Forum. Qué gusto tenerte en este panel, y para FIGE es un gusto poder tener una sinergia tan interesante con el Global Forum. Y bueno, tenemos un panel súper interesante de diferentes organizaciones de la juventud, en donde tenemos un impacto bastante interesante en gran parte de la estructura iberoamericana, y que son organismos que tienen actividades y proyectos que incentivan y que promueven el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Para comenzar, voy a ir dando la voz a cada uno de nuestros invitados para que nos platiquen sobre qué es lo que hacen dentro de sus respectivas organizaciones y también cómo contribuyen al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Estoy seguro que nos resultará súper interesante, porque hacen cosas, la verdad, bien trascendentales para ese cumplimiento. Pero antes de eso, me gustaría colocar en posición y en contexto esta discusión y sobre cuáles son los objetivos que vamos a tener de acá al término de la hora 20, que dura este panel. Depende de la zona horaria en la que se encuentren, terminará, en el caso de México, terminará a las 12:20, en el caso de España a las 19:20, y así sucesivamente. Vamos a hacer esta primera parte en donde cada uno de nuestros invitados presentará a sus respectivas organizaciones. Posterior a esto, tendremos una primera parte de una discusión sobre cuál es el contexto actual de los ODS en la época post-COVID, y posterior a esto también vamos a discutir sobre cuáles son las acciones y los programas que tenemos que hacer las organizaciones empresariales, como el tema de FIGE, de liderazgo juvenil, como el tema de la OIJ, como el tema de Global Forum, y también toda esta red y sinergia que se generan a través de otras organizaciones, como la es la red de promotores y Women in a Legal World. Pues bueno, en primer lugar voy a dar paso a darle voz a Carlos. Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación. Más que contento de seguir participando en estos espacios que
que de alguna forma siguen siendo una acción bien concreta y específica para aportar al cumplimiento de la Agenda 2030. Actualmente me desempeño como secretario general de la Red Internacional de Promotores ODS. La red es un espacio compuesto por personas y por instituciones presentes en 30 países, de los cuales en 20 de esos 30 países tenemos redes nacionales, es decir, que hay una gran cantidad de promotores y promotoras trabajando en lo que es la sensibilización de la Agenda 2030. La red lo que busca de alguna forma es cumplir ese primer parámetro de acción respecto de lo que es los objetivos de desarrollo sostenible, que es sensibilizar, comunicar, difundir y promocionar estos 17 objetivos, sus 169 metas y sus indicadores para de alguna forma comprometernos como ciudadanos y como ciudadanas a aportar específicamente a lo que es la agenda del desarrollo sostenible. También un poco lo que proponemos es generar procesos de alianza. Sabemos que hoy más que nunca no podemos solos abocarnos a trabajar en la agenda, sino que tenemos que generar espacios de encuentro, debate y reflexión entre el sector privado, el sector público, las organizaciones, la sociedad civil, los grupos temáticos, ¿no? Los grupos de pensamiento y demás. Queremos también empoderar a los actores y a los sectores respecto de la complejidad que implica la Agenda 2030 y cómo desde todos los espacios nosotros podemos aportar alguna porción de solución, ¿no? De ideas y de propuestas para poder encaminar el sendero del desarrollo sostenible. Y también un poco lo que estamos abocados en este último tramo es a aumentar las ambiciones respecto de los ODS. Sé que quizás es un poco complejo este concepto, pero creo que hoy más que nunca, y ahora vamos a entrar en debate sobre el COVID-19, es el momento ideal para hacer un cambio transformacional único en la historia de la humanidad y de alguna forma aumentar estos compromisos asumidos a nivel global para, bueno, que podamos vivir en una nueva sociedad más inclusiva, próspera y beneficiosa para todos sin dejar a nadie atrás. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, mi Carlos, por la explicación. Ya más adelante vamos a profundizar más sobre cuáles son las acciones y, como bien lo decías, en este panorama post-COVID, en donde tendremos una discusión más adelante. Para continuar, voy a dar voz a Max. ¿Qué tal, Max? Qué gusto compartir panel nuevamente contigo. Bien, si nos platicas un poco sobre qué es lo que hacen en la OIJ y cómo contribuyen al cumplimiento de los ODS. Por ahí creo que tenías una presentación. Así es, querido César, qué alegría saludarte a ti, a Jacobo, a Marlene, a Carlos, con ese espíritu transformacional que nos decía y nos dejaba puesto sobre la mesa, y queremos compartir precisamente pues, la labor que venimos haciendo desde el Organismo Internacional de Juventud para llevar a cabo todo este escenario. Si me permiten compartir pantalla, que no me deja. Ya, a ver. ¿Lo ven o no? Ahora sí, ¿no? Perdón. Bueno, qué alegría saludarles desde el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica. La verdad, me quedo con ese espíritu transformacional que nos decía Carlos, que es precisamente el espíritu que tenemos nosotros por posicionar a las personas jóvenes como agentes de transformación. Lo estamos haciendo, sabes, en los 21 países del espacio iberoamericano, en donde Pique viene haciendo un buen trabajo junto con tanto César como Antonio han venido haciendo y posicionando el tema de las personas jóvenes. Nosotros precisamente hablamos de que esta es una década decisiva, es una década de urgencia y una década de acciones. Hay un antes y después. Ya lo teníamos previsto con la Agenda 2030, ya lo teníamos con un marco, y sabemos que esta pandemia ha venido a esos problemas estructurales, a ser un momento más complejo, un momento de crisis, y que nos obliga precisamente a posicionar a las personas jóvenes como protagonistas de la solución, porque serán sin duda uno de los impactos, uno de los sectores pues, más impactados con esta crisis del coronavirus. Ya lo teníamos respecto a haciendo un zoom de la agenda, lo que habían algunos retos que se han alcanzado y no voy a profundizar mucho por la tardanza de poner la presentación, pero vemos ahí cómo hay algunos retos que hemos venido cumpliendo y otros no respecto a los objetivos de desarrollo sostenible. En algunos hemos logrado alcanzarlos, en otros vemos el retroceso y en otros vemos cómo se va a complicar todo el ejercicio para ello. Particularmente vemos el tema de la empleabilidad juvenil, en donde si ponemos el acento, veíamos el reto que ya tenían las personas jóvenes cuando duplicaban o triplicaban el desempleo respecto a las personas adultas, pero vemos cómo el impacto del COVID se ha ceñido en las personas jóvenes y se ha centrado. Por ello, lo que nosotros queremos es posicionar
en el centro de nuestras agendas, en el centro de las soluciones, a los jóvenes como las aceleradores de la solución, porque si vemos que el COVID también ha ayudado a incrementar esos problemas estructurales que tenemos respecto a la juventud, también hay que decirlo que el virus ha propagado la digitalización en el mundo y esto nos abre una oportunidad y una oportunidad precisamente para dar con esa vocación transformadora, pues acciones consolidadas. Desde el Organismo Internacional de Juventud hemos construido un plan de acción, un plan 30, que tiende básicamente en el empoderamiento individual y colectivo de las personas jóvenes para que ellos puedan decidir, actuar e incidir, que atiende precisamente a promocionar o posicionar los derechos en esa nueva agenda de derechos que vienen reclamando hoy las personas jóvenes en todo el mundo y que viene precisamente a tender a sumar voluntades para procurar una cooperación internacional más fuerte. En el programa de formación, en el programa de empoderamiento individual, apostamos por la inteligencia emocional, habilidades socioemocionales y vamos a centrar mucho en competencias digitales. Entendemos que la transformación digital que van a tener los países es una de las soluciones que podemos dar precisamente si colocamos a los jóvenes en primera línea, si los empoderamos y los fortalecemos para atender los retos que vamos a requerir. Hemos desarrollado un panorama y un programa muy potente y muy completo que estoy seguro que de la mano de FICE estaremos trabajando y las otras organizaciones que están aquí presentes. Hablamos también de empoderamiento colectivo y hemos venido trabajando en distintas iniciativas de empoderamiento colectivo que tiene que ver con las industrias creativas, otro de los elementos claves de la cuarta transformación industrial en programas como Hélice, como Travesías, que es un intercambio, y en el posicionamiento y visibilidad que tienen las personas jóvenes como los premios de juventud. Yo en plan concreto en el empoderamiento colectivo y algo que vamos a compartir con las redes que hoy celebro que están aquí presentes, es la incursión de una plataforma de voluntariado y de cooperación y voluntariado digital. Vamos a apostar mucho por la cooperación digital y queremos sumar esas voluntades, esas iniciativas, esas acciones que vienen realizando en sus territorios para compartir precisamente este diálogo intergeneracional y multiactor entre las distintas acciones. Ya lo estamos haciendo en Argentina con Cerca Tuyo, una iniciativa llevada por la empresa Global, que era una iniciativa que se llama Next to You, y eso es algo muy positivo de la cual estamos desarrollando y llevando a cabo. Y un tercer eje tiene que ver, que es empoderamiento individual y empoderamiento colectivo, lo apostemos precisamente en el posicionamiento y en esa agenda de derechos que vienen reclamando las personas jóvenes. Es para ello donde estamos enfocando nuestras políticas públicas para que los estados generen esos marcos de protección y para que los jóvenes tengan esa gerencia para asistirlos. Y lo queremos hacer con una participación de incidencia para las personas. Con los parlamentos juveniles haremos parlamentos digitales donde también les queremos invitar para que participen. Estamos haciendo una simulación de parlamentos ahora en formatos digitales. Durante todo el mes de agosto estaremos llevando a cabo para que los jóvenes sumen toda esa energía, todas estas propuestas y todas las soluciones en esta nueva agenda de derechos que está acorde y que es necesaria esta década. Para finalizar, sabemos que no podemos hacerlo solo. Tenemos que precisamente sumar voluntades para multiplicar resultados. Así lo hemos venido haciendo con la academia, con la sociedad civil, con el sector privado, con los organismos del sistema iberoamericano y no iberoamericanos y con todos aquellos que nos ayudan para fortalecer esa cooperación multisectorial y multiactor que posiciona a las personas jóvenes en el centro de la agenda y que permita precisamente abordar y aprovechar mejor las oportunidades de forma conjunta. Para terminar, solamente decir, y lo decía muy bien Carlos, que esta coyuntura mundial es un recordatorio profundamente de lo conectado que estamos y nos demuestra que cada actor y cada país no podrá gestionar los riesgos por sí solo. Vimos cómo hubo respuestas fragmentadas. No puede haber respuestas fragmentadas. Por eso en esta década decisiva, como la que estamos iniciando, y hay que decirlo, la iniciamos mal, solo podemos tener éxito si actuamos de forma conjunta, si aprovechamos la fuerza que tienen las personas jóvenes, porque el mundo que se viene va a necesitar personas comprometidas, va a necesitar personas solidarias y personas resilientes. Así es que aprovechemos este tiempo para hacer esa transición, ese cambio transformacional que nos convocaban, ese empoderamiento de las personas jóvenes y garantizar sus derechos para que participen como protagonistas de este nuevo mundo, para que sean parte de la solución y no de las problemáticas que es necesario que estamos construyendo para que esta no sea una vez más una generación perdida, sino que sea la protagonista de ese desarrollo sostenible y justo que nos marca la Agenda 30 y que nos invitaron a ustedes a dialogar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi Max, por la explicación tan enérgica. En verdad, tu energía es impresionante, se comparte, siempre motiva, siempre dan ganas de seguir empujando todo el espacio iberoamericano y también todo el espacio global desde la fuerza y desde las energías y también quizás
en ocasiones visiones actualizadas sobre cómo podemos generar impactos positivos. La verdad es que el compartir contigo siempre da muchísimo gusto. Ya más adelante estaremos discutiendo sobre los otros temas que continúan en agenda. Para continuar, voy a dar paso a una persona que se ha encargado junto con un gran equipo de generar una red latinoamericana de líderes sociales, que hoy por hoy ve el nacimiento de nuevas alianzas y que desde luego contribuye muchísimo al objetivo número 17, que desde lo personal es uno de los que más me gustan y en donde más participo. Y pues bueno, de quien hablo es de Estefanía Grajales, directora de la Alianza de Impacto Latino, quien nos va a platicar seguramente por el tiempo que tiene, que son 6-7 minutos, muy poco de lo que hace. Estefanía, te escuchamos. Hola, hola, muchas gracias César, de nuevo a todos por esta invitación. Feliz de estar acá y más porque yo creo que esto es un ejemplo concreto del poder de las alianzas y de seguir la continuidad. El hecho de que varios de acá ya nos conozcamos y que hayamos estado en conjunto en algún evento, promoviendo algún proyecto, creo que habla precisamente de ese sentido de cooperación. Entonces, feliz de otra vez estar con Jacobo, con Marlene, que nos acompañaron en nuestro summit en las Naciones Unidas. Max, que tenemos pendiente la invitación a que nos puedas acompañar. Y con César, creo que con Carlos es el único que no, pero hoy va a ser el comienzo de seguro para que trabajemos en conjunto. Entonces, creo que primero es resaltar eso del poder de las alianzas para entrar a hablar de qué es lo que hacemos nosotros y conocemos esta agenda, pero nosotros estamos enamorados, nuestro ADN sin duda es uno de esos objetivos y es el 17 que consideramos que es el transversal a todos y que consideramos es uno de los motores y que le da la pila a que los otros se puedan generar, ejecutar y funcionar. Entonces, desde la Alianza de Impacto Latino, básicamente, como su nombre lo dice, nosotros promovemos la generación de alianzas para el desarrollo sostenible de las Américas. Nosotros estamos comprometidos en seguir generando espacios y a través de los diferentes proyectos que realizamos, que se permita la generación de proyectos entre actores diversos, alianzas público-privadas, para que efectivamente, dependiendo de los sectores, apuntamos y contribuyamos con acciones concretas, porque creo que es algo súper importante y que me llevo, que de seguro a continuación también lo dirán Marley y Jacobo, pero lo dijo Max, tú, Carlos y César, es un tema de acciones, porque esta agenda es muy bonita, pero si no actuamos y todos los días le contribuimos, pues no se va a cumplir. Entonces, es algo que venimos trabajando muy de la mano, es cómo generar alianzas que generen acciones concretas y que nos ayuden a avanzar. Compartimos un poco lo que hace Carlos de también seguir sumando gente y educando, porque entendemos que esta agenda ha tenido un reto y cada vez más para que más sectores la cojan, la entiendan, y si bien es muy amigable, es muy colorida y tiene muchos componentes, pues sabemos que es compleja por los mismos retos que tenemos como humanidad. Entonces, entendemos que hay una necesidad de educar a la gente alrededor del desarrollo sostenible, entender que hay que enseñarles cómo yo como empresario, como emprendedor o como sector social puedo contribuir a esta agenda, porque todos de alguna u otra forma estamos impactados por ella, contribuimos y hacemos parte de ella. Obviamente generamos estos espacios, reconocemos y también exaltamos la labor de líderes de todos los sectores, porque aquí hay algo súper importante, nosotros agregaríamos a líderes de todos los sectores, desde la academia, sector privado, público, gobiernos, líder social y sociedad civil, y reconocemos ellos que están haciendo championing en alguno de esos proyectos. Y queremos que eso se vuelva un inspirador para que más personas se animen a seguir contribuyendo a esta causa. Y por último, que creo que es uno de nuestros cores, queremos generar diferentes espacios donde propiciemos que líderes de diferentes sectores diferentes se unan y desde sus virtudes, potencialidades, creen proyectos que contribuyan a desarrollar y a cumplir esta agenda. Uno de ellos, que es como el más insignia, que es donde he tenido la oportunidad de encontrarme, invitar y tenerlos a ustedes de panelistas, a varios de ustedes, es el Latino Impact Summit, que es un evento que realizamos en los headquarters de las Naciones Unidas en Nueva York, que hemos hecho durante los últimos 4 años, donde convocamos a líderes de toda América Latina, influyentes y de todos los sectores, para que vengan y propongan precisamente soluciones y hagan proyectos alrededor de la Agenda 2030, alrededor de esta agenda, que la ONU siempre ha sido un aliado, nuestro principal aliado de la casa, que nos presta sus instalaciones para hacer este encuentro, que allí nos acompañaron el año pasado Marlene en un panel fantástico sobre el ODS número
el ODS número 5 de equidad de género. Nos acompañó hace 2 años Jacobo, Antonio hace 3 años, como que cada uno nos ha ido acompañando y de nuevo la red se va formando y nada, eso es un poco lo que hacemos y de nuevo celebro que sí podamos seguir después del tiempo fortaleciendo estas alianzas y que se vean consolidadas en un espacio como este, que de seguro ya, con esto les digo, después de esta llamada me quedo en llamada con Antonio, porque ya vamos a hacer otro proyecto que Fije, por supuesto, va a estar, y todos ustedes van a estar involucrados, pero creo que esa es la magia y el poder de las alianzas y de seguirnos conectando. Muchísimas gracias, Steph, por darnos una explicación. Verdaderamente, el evento de la ONU, yo tuve la oportunidad de participar por primera vez el año anterior, a principios de diciembre. La verdad es que es fabuloso, es sensacional, porque te encuentras en una comunidad, en un espacio en donde puedes construir red con personas estratégicas que pueden exponenciar todo el impacto que tú ya de por sí estás haciendo, todo el esfuerzo que tú estás haciendo, y que sin duda va a exponenciar el valor mismo que puedes agregar a tus entornos, sea en la zona en la que estés, sea el ODS en el que estés. Verdaderamente es fabuloso. Muchísimas felicidades por toda la labor que hace en la alianza. Bueno, y para continuar, vamos con Marlene, quien es una crack realmente con todo lo que hace. Es una persona a la cual pues yo ya había conocido antes por boca de varias personas, todo súper positivo. La verdad es que siempre cuando me platicaban sobre ella era como de, quiero conocerla, tengo que conocerla. Y bueno, que ahora por primera vez me va a tocar escucharla, y nos va a tocar escucharla a todos nosotros. Marlene, te escuchamos. Muchísimas gracias, César, por esa presentación. La ilusión es mía, de verdad, de poder estar aquí hoy y poder compartir panel con todos vosotros, de los que también había oído mucho hablar y muy bien, con lo cual, de verdad, gracias a Fije, enhorabuena por estas iniciativas, son muy necesarias, y gracias a los dos, César y Antonio, de verdad que es una alegría poder compartir panel con vosotros. A mí me preguntabas, no ayer cuando hablábamos, decíamos, bueno, vamos a hablar de qué es lo que hacéis y para qué lo hacéis conectados con los ODS. Pues bueno, yo estoy aquí hoy en representación de una organización sin ánimo de lucro que se llama Women in a Legal World, que tiene por objetivo principal impulsar la igualdad. Es una asociación que se ha constituido en España, pero que también nace con vocación internacional, como la mayoría que efectivamente están hoy aquí presentes, y que trata de impulsar la igualdad, en este caso en un sector muy específico que también estaba muy masculinizado, que era el sector legal. Tiene como base y uno de los principales pilares la educación, por eso veremos los 5 principales ODS sobre los que nosotras trabajamos. Pretende también dar visibilidad a mujeres líderes o en el camino de serlo, y generar referentes y, por supuesto, promover los liderazgos que hemos denominado como 2030. Dicho esto, si bien es una asociación jurídica, es una asociación de la que no solo forman parte personas dentro del mundo jurídico o abogados, por entenderlo, licenciados en Derecho, sino que tengan que estar conectados de alguna forma con el sector. Entonces, nosotros aquí no primamos tanto el volumen como si me permitís la expresión, la calidad de las personas que forman parte. Hay socias ahora mismo en España, en muchas regiones de Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos, y también una de nuestras grandes vocaciones es la generación de alianzas, en este sentido con organizaciones y con mujeres líderes dentro del sector. Por supuesto, siempre contando con el apoyo, ¿no? y con el respaldo fundamental de los hombres, porque en este camino eso es fundamental y esto es una cuestión de todos. ¿Con qué ODS trabajamos? Focalizadas principalmente en el 4, en el ODS relativo a la educación de calidad, y para eso hemos montado programas de mentoring a nivel nacional, también ahora con Portugal y con Inglaterra. Hemos constituido
Women in a Legal World Young, que es precisamente una réplica de Women in a Legal World, pero para aquellas mujeres más jóvenes que están en ese proceso, en esa carrera, no más aspiracional. Yo os voy a contar alguna de las iniciativas, pero también por si os puede dar ideas. Yo siempre digo que al final no se trata de inventar América ya está descubierta, se trata de ir cogiendo ideas, inspirándonos unos a otros y ayudándonos en ese sentido para poder avanzar. Y también estamos muy focalizadas dentro de para el cumplimiento de este ODS en el tema de formación. Consideramos que la formación es un pilar clave para potenciar y trabajar en ese pilar que es la educación. En cuanto al ODS 5, pues qué voy a decir, está casi en nuestro ADN, ¿no? La igualdad. La igualdad que estamos haciendo, la igualdad y en un tema muy concreto, que es en el de los puestos directivos, que es donde quizá cuesta más ver esa igualdad real por muchos factores en los que no voy a entrar, pero necesitamos generar referentes y para eso hemos creado los primeros premios dedicados a mujeres en el sector jurídico. Tuvimos la primera edición, está presididos por Su Majestad la Reina en España. Y este año os animo a que me lancéis posibles candidatas de vuestros países porque nos gustaría darle ese enfoque también muy internacional. El año pasado una de las premiadas fue la vicepresidenta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y este año nos encantaría, precisamente por conectar el ODS 5 con el 17 Alianzas Estefanía. Yo también soy una gran defensora, como todos los que estamos aquí, de ese ODS, pues que os animarais a lanzar esas candidaturas de referentes jurídicos en vuestro país. También trabajamos por este ODS con el compromiso por parte de las principales empresas en una cosa que hemos llamado la declaración Women on the Board. Hemos trabajado en la declaración de más consejeras en los consejos de administración. El año pasado se entró en vigor una directiva de la Ley de Información No Financiera en materia de diversidad, sobre la que hemos estado trabajando siempre sobre la base de hacer propuestas que sean constructivas, sobre la base de derecho comparado, con lo cual os animo también a que compartamos esa información, que la pongamos en común, que seguramente eso también nos ayude a todos. Y hemos lanzado esta declaración que suscribió todo nuestro IBEX 35 y más de 100 empresas de nuestro país. En este compromiso por parte de las empresas también lanzamos una iniciativa este año preciosa que a mí me encanta, que es quizá nuestro principal objetivo, que es el Reto 2020. ¿Y en qué consiste? Consiste en que para el año 2020 queríamos un 20% más de igualdad. El objetivo, lo importante no es de dónde partamos, sino a dónde lleguemos juntos, ¿no? Un 20% sobre una determinada base puede ser mucho o puede ser poco, pero el fin precisamente es ese avance progresivo de todos en el camino de esta igualdad. Hacemos, como no, como juristas que somos, propuestas jurídicas concretas, no solo en materia de igualdad, sino en todos los ámbitos, y esto lo conecta también con el ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas. También tenemos muy en el ADN la necesidad de la colaboración, de trabajar la colaboración público-privada y aquí trabajamos en propuestas legislativas, os contaré algunas que también impactan con el ODS 8, que es el del crecimiento económico. En concreto, estábamos hablando justo antes de empezar, Antonio, Jacobo y yo, una de las últimas que hemos lanzado, que es la que hemos titulado Una nueva forma de trabajar. Yo estoy segura que todos nos hemos visto afectados por esta crisis mundial y que ha puesto sobre la mesa una nueva forma de trabajar y desde luego el teletrabajo, ¿no? Esto ha traído el teletrabajo, yo quiero pensar que ha venido para quedarse, pero hay algunos puntos de este teletrabajo que hay que regular, ¿no? En los que tenemos que trabajar y que podemos mejorar conjuntamente. Entonces, lo que hemos hecho en colaboración desde la sociedad civil española, principales empresas, organismos, incluso algunos estatales, hemos trabajado en elaborar 12 principios, 12 compromisos, 12 propósitos básicos sobre los que queríamos que se regulase ahora esta nueva forma de trabajar. Esto, que en lo que estamos trabajando en España, yo me imagino que estaréis trabajando también en muchas otras jurisdicciones y yo estoy encantada de poder compartirlo e intercambiar opiniones también en este sentido. Lo que estamos haciendo es tratar de ganar adhesiones, ya tenemos muchas, para precisamente ahora que esto sirva como pilar y como fuente de inspiración al gobierno, al poder legislativo a la hora de regular, ¿no? Que hay un consenso a nivel sociedad civil sobre esta nueva forma de trabajar. También nos encantan las startups, nos encantan los empresarios, tenemos comisiones específicas de acuerdos de colaboración con otras
redes de empresarios y una comisión específica a estos aspectos, a este nivel, para ayudar en la formación a empresarios que están dando sus primeros pasos, haciendo también propuestas legislativas. Por ejemplo, en España, que todavía no teníamos una ley de startups, pues estamos trabajando también haciendo propuestas legislativas y creando grupos de trabajo intergeneracionales y creando alianzas a este respecto. Por último, obviamente lo de DS17, como decíamos, ¿no? Trabajamos con las principales instituciones, tratamos de hacerlo a nivel gubernamental, forman parte de nuestro consejo asesor algunos de los miembros de gobiernos anteriores y de este gobierno, y también de instituciones privadas y públicas. Y estamos participando como representantes españolas en el W20, que no sé si sabéis lo que es, precisamente es esa reunión, ese comité específico de tema de mujer dentro del G20. Con lo cual, yo aquí sí que me gustaría terminar diciendo, y creo que lo has comentado antes tú, Estefanía, las redes son la esencia, y siempre he pensado que cuando tú conectas gente estupenda, y esa es la filosofía con la que nace la asociación, ¿no? El resultado solo puede ser estupendo. Y esto yo creo que aquí todos los que estáis presentes lo sabéis hacer muy bien, con lo cual es un placer poder compartir este panel con vosotros. A ver, disculpar, es que las cosas buenas y las malas que tiene los momentos que estamos viviendo y el trabajo o los webinars es que podemos conectarnos con todo el mundo a tiempo real y tener gente, como comentaba, de 20 y pico países, pero lo malo es que si falla la tecnología o se cae, estamos un poco vendidos. Entonces, como comentaba antes César, está en un sitio que está fallando un poco la conexión y por eso también se ha debido el retraso al inicio. Y voy a dar paso a Jacobo Pombo, que sería el siguiente ponente. Como comentábamos, Jacobo, además de un gran amigo de la casa, es el presidente del Global Youth Leadership Forum. El Global es el primer foro intergeneracional que existe, que también se desarrolla junto a Naciones Unidas, al Banco Mundial y al Gobierno de España, donde lo que pretende es, en un marco de una semana, juntar a jóvenes líderes mundiales de menos de 41 años con líderes mundiales de más de 41 años, de todo tipo de sectores, mundo académico, filantrópico, sociedad civil, sector privado, sector público, precisamente para eso, para que el contexto intergeneracional sirva que todos puedan aportar su granito de arena y su valor. Entonces, Jacobo, adelante. Muchísimas gracias, Antonio. La verdad es que, como siempre, es un grandísimo honor poder estar en las actividades que organizas. Como bien decías, llevamos camino de la 5ª edición del Global Youth Leadership Forum, y precisamente si estamos donde estamos es gracias a muchos de vosotros que desde la primera edición y de una manera desinteresada nos habéis acompañado. O sea que muchísimas gracias, y siempre es un privilegio poder contribuir a este tipo de debates. Y además lo digo de verdad, Antonio, porque creo que la labor que realizas es, aparte de una labor excepcional desde el punto de vista técnico y de desarrollo de los empresarios jóvenes, también es una labor de visibilización del talento que hay en América Latina. Hablábamos antes sobre qué futuro hay en el mundo post-COVID, y creo que el talento y la capacidad son uno de los factores fundamentales, y tú siempre consigues aglutinar talento en torno a ti. Entonces creo que si algo tenemos en primer lugar que destacar es la posibilidad de estar con gente como los que están hoy acompañándonos en el panel, que están impactando en sus distintos ámbitos de actuación en el ámbito iberoamericano, que son profesionales de primer nivel, que además dedican parte del tiempo a la cooperación, a las alianzas y al desarrollo de sus regiones, en la mayoría de los casos de una manera absolutamente desinteresada. Así que la verdad que es un grandísimo privilegio poder compartir ideas, poder compartir visiones y poder compartir proyectos con todos ellos. Yo desde ya les quiero invitar a la 5ª edición del Global Youth Leadership Forum, que organizaremos a finales del mes de octubre en el Palacio de la Magdalena de Santander.
y antes voy a hacer una breve introducción sobre lo que somos, cómo surgimos y por qué hemos llegado hasta aquí. El Global Youth Leadership Forum nace hace 5 años y trataba de consolidarse como el principal foro global de diálogo intergeneracional del planeta, tal y como decía Antonio. Es un organismo, una organización sin ánimo de lucro, que bajo la presidencia de honor de Su Majestad el Rey, don Felipe VI, el Rey de España, impulsado por Naciones Unidas a través de UNODC, el Banco Mundial, la Comisión Europea y el Gobierno de España, trata de juntar las ideas, los principios y las visiones de líderes jóvenes, menores de 40 años, pero con importantes responsabilidades tanto de gobierno corporativo como gobierno público, con figuras globales, que sean presidentes, ministros, expresidentes, premios Nobel, consejeros de grandes compañías, académicos de referencia, para debatir a lo largo de una semana en Santander, pero con trabajos sostenidos, con distintos foros y distintas actividades a lo largo del año sobre los principales retos que afrontará la comunidad internacional en los próximos años. Esto, que así dicho es un contexto general, está perfectamente enlazado con lo que son los ODS de la Agenda 2030, que básicamente es un plan de gobernanza para los próximos años. Antes Marlene comentaba el trabajo que están realizando desde el punto de vista de desarrollo normativo para la cuestión del teletrabajo, y creo que es fundamental las dos vertientes. Por un lado, tratar de generar un marco conceptual sobre lo que viene, pero también, por supuesto, hacer un trabajo técnico brillante para poner negro sobre blanco lo que viene, porque las grandes ideas están estupendas, pero si no haces un buen trabajo conceptual y no sabes desarrollar en base al mundo real lo que viene, creo que al final todo se queda en papel mojado. Por eso creo que es tan importante identificar bien las grandes tendencias y a la vez generar marcos de desarrollo que hagan que esas ideas se conviertan en iniciativas y en leyes que permitan ayudar a nuestras sociedades a avanzar en términos generales. Entonces, creo que el trabajo que se está realizando es un trabajo excepcional. Nosotros cada año tratamos de identificar cuál es la tendencia global. Este año la verdad es que ha venido todo de golpe porque lo hacemos de año en año y el coronavirus ha venido a partirnos un poco el diagnóstico, pero básicamente yo considero que el coronavirus, y luego hablaremos un poco sobre lo que ha ocurrido, pero la crisis desencadenada como consecuencia del coronavirus ha venido a acelerar más que a transformar procesos que ya estaban sobre la mesa. Por eso creo que de lo que veníamos hablando sigue más vigente que nunca. El tema sobre el que tratará este año el Global Youth Leadership Forum será hacer un modelo de globalización sostenible para el siglo XXI, economía inclusiva y sostenibilidad, y lo centraremos en 4 patas que consideramos esenciales. Primero, analizar el futuro de la globalización. Muy probablemente esta crisis para algunas personas haya supuesto un replanteamiento de si el modelo de globalización era positivo o negativo, si era acertado o desacertado. Yo creo que es evidente, pero es mi opinión, que es más necesario que nunca reforzar los mecanismos de cooperación internacional y tratar de buscar ese modelo de globalización sostenible que haga que avancemos, maximicemos los beneficios y en la medida de lo posible tratemos de paliar los perjuicios o tratar de minimizar el número de personas que queden fuera del desarrollo generado por este proceso de globalización. ¿Y cómo? A través de 3 patas o 3 herramientas, como hablábamos, que creo que pueden ser muy, muy importantes. En primer lugar, la economía inclusiva. Antes ya de esta crisis, desde los últimos años, las grandes corporaciones a nivel internacional venían hablando sobre la importancia de generar un modelo de economía inclusiva que ampliara a los beneficiarios de la generación de valor. Tanto el Roundtable de Nueva York como la iniciativa EPIC de Ernst & Young o EY y la familia Rothschild, el propio Banco de Santander con los pronunciamientos permanentes que ha tenido la presidenta del banco, además muy alineado también con los ODS, vienen trabajando en la importancia de desarrollar ese modelo de economía inclusiva que implica al sector público y al privado, ampliando esa generación de valor. En segundo lugar, la cuestión ecológica. Se ha planteado, además con las medidas que acordadas en el seno de la Unión Europea, acelerar el modelo de Green New Deal, que va a suponer una auténtica revolución. No es únicamente una cuestión ambiental, sino que es una cuestión económica, cultural, social, y viene a transformar gran parte de las tendencias que venían acelerándose en los últimos años y va a suponer un cambio brutal, pero multiplicado por 15 desde el punto de vista de velocidad de implementación. Con lo cual creo que la cuestión de la transición ecológica es otro de los factores fundamentales sobre los que se va a cimentar el nuevo mundo o el crecimiento de nuestras sociedades en los próximos años. Y en tercer lugar, cómo no, la cuestión tecnológica. Creo que esta crisis o este confinamiento prolongado que hemos sufrido efectivamente ha mostrado muchas de las potencialidades y de las bondades no solo del teletrabajo, sino de todas las utilidades que la tecnología tiene, pero también creo que en eso es muy importante lo que hablábamos, los pactos éticos desde el punto de vista social entre el sector privado, el sector público
y obviamente la responsabilidad de la sociedad civil a la hora de aprender a utilizar las tecnologías, aprender a maximizar o a sacar provecho de las tecnologías, definiendo, como bien decía antes Marlene, los contextos y los marcos en los que vamos a trabajar, y, por supuesto, generando también colchones para que nadie quede fuera de esa nueva economía digital. Pero no hablamos únicamente del teletrabajo. Yo también estoy pensando en qué va a pasar desde el punto de vista educativo. Se habla mucho de la importancia de que los chicos ahora flexibilicen los currículos, que se establezcan nuevos modelos formativos, y yo creo que es muy importante debatir sobre, como bien comentabais antes, el punto de partida. No todos los chicos tienen las mismas condiciones y no podemos permitir que esta flexibilización o esta introducción de las tecnologías en el ámbito educativo lo que suponga sea un acreciento de la desigualdad de oportunidades de acceso a la educación. Con lo cual creo que los debates en torno a las cuatro cuestiones, uno más conceptual, uno más genérico, que es la cuestión del futuro de la globalización y la gobernanza, y los desarrollos más específicos en esas tres patas, la economía inclusiva, la transición ecológica y el desarrollo tecnológico con una perspectiva de sostenibilidad, creo que van a resultar muy importantes y es sobre el que trabajaremos. Y yo creo que nada más me queda daros las gracias, invitaros a todos a participar en la 5ª edición del Global Youth Leadership Forum, que como decíamos será entre el 25 y el 30 de octubre en el Palacio de la Magdalena de Santander, en España. Estamos pendientes de ver las restricciones normativas, tanto desde el punto de vista de vuelos como de acceso a sala, pero meteremos un mix con alguna variable también online para poder hacerlo más accesible, y os invito a todos a formar parte de esas sesiones, porque creo que tanto los debates como los documentos resultantes del foro son tremendamente relevantes y además, y es lo último que voy a decir, que no lo había metido, trabajamos de manera muy, muy cercana tanto a las grandes empresas como a los gobiernos y a los organismos internacionales, tanto en el asesoramiento como en el trabajo y en el seguimiento a la implementación de esas políticas. Con lo cual creo que no son únicamente ideas, sino que también se plasman en documentos que luego efectivamente tienen incidencia en la vida de todos nosotros, en la gobernanza tanto pública como privada, y trata de acelerar ese modelo en el cual el sector público, el privado y el académico cooperen para generar un desarrollo verdaderamente sostenible que haga que en los próximos años de la comunidad internacional sean mucho más prósperos. Así que muchísimas gracias, quedo a vuestra disposición, espero no haberme alargado mucho y abierto a las cuestiones que se planteen. Muchísimas gracias, mi Jacobo, por la explicación y la descripción sobre lo que hacen en el Global Youth Leadership Forum. Realmente es una plataforma también en donde se pueden generar muchísimas alianzas, y destaco con la participación que siempre se ha tenido a trabajar de manera conjunta con otras organizaciones de índole internacional. Pues bueno, ya hemos pasado por cada uno de nuestros invitados, en donde nos han platicado sobre sus respectivas organizaciones, sobre qué hacen y cómo contribuyen al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que si bien no estamos a la vuelta de la esquina, como solemos decir acá en México, sí ya estamos a 10 años que pintan ser relativamente cortos para que logremos todo este cumplimiento de los 17 objetivos. Y bueno, todos estamos conscientes y sabedores de la situación global que ha pasado en los últimos meses, en donde el coronavirus o COVID-19 vino a transformar nuestra forma de vida, vino a cambiar nuestra mentalidad, vino a cambiar la forma en cómo vemos las cosas, y sin duda los ODS o el contexto de los objetivos de desarrollo sostenible también tuvieron un cambio bien interesante, sobre el cual vamos a platicar ahora. Conforme a cada uno de los panelistas han ido platicando, yo he ido tomando nota respecto a cuáles son los ODS con los que más se relacionan dentro de sus respectivas organizaciones. En el caso de Estefanía, es súper claro que el número 17, en el caso de Max, el número 6, el número 8, que tiene que ver con el tema de trabajo decente y el de acción por el clima. En el caso de Carlos, el número 4, el número 17 también. En el caso de Marlene, el 5 y el 4, sin duda alguna. Y en el caso de Jacobo, el 10 y el 13. Ahora voy a abrir la posibilidad de que se genere una discusión en donde podamos platicar y platicarles a nuestros invitados
a los cuales agradezco enormemente el que se hayan tomado el tiempo de poder conectarse, de poder sumarse, y al cual esperamos desde FIGE y desde cada una de las organizaciones que se sumaron a este evento, que les agregue muchísimo valor. Abrir una discusión para que planteemos cuáles son los cambios o cuál es el impacto que han recibido estos ODS en cada uno desde nuestras perspectivas, perdón. Y voy a comenzar, si me permites, Max, comenzar contigo con respecto al ODS número 8, que nos platiques sobre cuáles son los cambios que han habido a causa del COVID y cómo ves tú el camino y la carrera que ha iniciado, porque estamos en una carrera que envías del 2030. Oye, muchísimas gracias, decíamos, y qué buenas participaciones todas, pues de esa década decisiva, ¿no? Y de estas reflexiones que han compartido los compañeros de la mesa, ¿no? Y esta década decisiva que ya teníamos una hoja rota y la tenemos, y la que tenemos que acelerar, y que tenemos que también seguir con el compromiso para que se cumpla y se ejecute. Particularmente en el principal reto que tienen las personas jóvenes hoy en día tiene que ver con la empleabilidad. Así nos los han hecho saber cuando construimos un pacto social, un pacto por la juventud, en donde nos dijeron saber, la primera preocupación que tenían era un pacto por la empleabilidad. Y por eso nosotros en un acuerdo que hicimos con los jefes de Estado y de Gobierno, el 60% de estas acciones tenían que ver con ello. Por eso este organismo internacional nos hemos centrado mucho con ello. Tú decías antes del COVID, ¿qué teníamos de reto? 40% de desempleo de las personas jóvenes. 62% tasa de informalidad, de desempleo o precariedad de las personas jóvenes. Y 21% de las personas jóvenes no participaban ni del mundo del trabajo ni de la educación o del sistema educativo. ¿Qué pasa con este problema estructural? Viene encima el COVID, donde 1 de cada 6 jóvenes en el mundo ha dejado de trabajar desde el inicio de la pandemia. El 23% de estas personas ha sido la reducción de horas de trabajo para quienes mantienen su empleo. Es decir, los otros 2, la mitad ya ha sido afectado de cara al COVID dentro de la otra estructura negativa que estaba. En pocas palabras, 4 de 10 jóvenes trabajaban en los sectores más afectados por la crisis, por lo cual vemos que este problema sanitario, este problema de salud, no ha impactado tanto, pero sí va a impactar sobre todo el tema económico y naturalmente el impacto social que va a tener en ellos. Por eso nosotros entendemos que hay que posicionar a los jóvenes empoderándolos y empoderándolos con esas nuevas demandas de competencias en este mundo cada vez más digitalizado y automatizado. Creemos que se viene una oportunidad. Si bien el virus nos ha traído esas consecuencias o ese impacto social y económico negativo, yo estoy convencido que el virus también ha propagado la digitalización en el mundo. Y son precisamente esas generaciones, los millennials, la generación Z, son precisamente quienes tienen una oportunidad porque mejor entienden estas habilidades, mejor tienen, si los fortalecemos, esas competencias, y quienes podemos precisamente empoderarles para que tomen a la tecnología no solamente como un instrumento para encontrar más empleabilidad, sino empoderarles para que tomen a la tecnología para poder llevar a cabo sus ideas, para plantear soluciones, para esas ideas disruptivas que nos lleven a esa transformación, que nos lleven a alcanzar esos retos que manda la Agenda 2030 en esta década decisiva. Ya llevamos 5 años y esta década es determinante para el cumplimiento de estos retos y objetivos, ¿no? Decía muy bien la compañera, el objetivo es dónde llegaremos juntos. Y tenemos muy claro, Marlene, dónde queremos llegar juntos. Pues tenemos que tener el esfuerzo y compromiso de todos. Por eso nuestra vocación es poner de nuestras partes para no solo salvaguardar la integridad y la integridad de la Agenda 2030, para acelerar esos cambios y cuidar lo ganado, sino también para posicionar a las personas jóvenes en el centro de las agendas, en el centro de las soluciones y como protagonista de las transformaciones o como aceleradores de las soluciones que necesitamos, particularmente en la empleabilidad juvenil. Así que, por si hablo luego muy rápido y no me entiendo, concretando, es apostar por su empoderamiento en inteligencia emocional, habilidades socioemocionales y competencias digitales. Esa hay una fórmula para poner a los jóvenes desde el lado de la solución, para que encuentren más empleabilidad y para que se empoderen precisamente en la transformación digital o aceleración digital que van a tener cada uno de nuestros países. Muchísimas gracias, mi Max. Muchas gracias, sin duda, súper bien explicado y también nos ha regalado el contexto de hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Bien, vamos a continuar con Marlene, con el objetivo de desarrollo sostenible número 5. ¿Cuál es el impacto que ha tenido a causa de la situación que hemos vivido por el tema COVID?
¿Y cómo ves tú en esta carrera, porque ya es una carrera, en esta carrera en donde incluso ya empieza a latir un pequeño sentido de urgencia de cara al 2030? Sí, muchas gracias, César. Pues este objetivo, ¿no? Como todos, efectivamente se ha visto afectado y yo un poco en este sentido tomo las palabras de Jacobo y vamos a tratar de darle la vuelta, decir que esto sirva para acelerar un proceso de cambio que ya estaba vivo, ¿no? Para poder valorar convenientemente la situación actual, siempre tenemos que tener datos, ¿no? y analizar qué es lo que ha pasado en otros momentos de la historia cuando hemos sufrido crisis parecidas. La realidad es que lo que nos dejó las cifras del 2008 fueron muy duras en términos de igualdad porque supusieron un retroceso muy grande. Esto, que fue así a todos los niveles, en igualdad en puestos directivos, igualdad real a nivel también de educación, etcétera, y todo tipo de trabajos, se ha visto también afectado, va a pasar si no hacemos nada a día de hoy como consecuencia de la crisis del COVID-19. ¿Y por qué? ¿Por qué pensamos que puede ser así si no hacemos nada? Y eso es lo que precisamente no vamos a hacer, ¿no? Uno de nuestros lemas que me gustaría compartir con vosotros es evitar siempre la parálisis por análisis, ¿no? Muchas veces tendemos todos a querer hacer las cosas demasiado perfectas y eso nos lleva también a tardar mucho en tomar determinadas decisiones. Yo sé que aquí en este foro esto no pasa, pero tenemos que tenerlo también presente para evitarlo. Y la actuación aquí es fundamental, es ni un pasito para detrás en términos de igualdad, porque como os decía, ¿por qué pensamos que se pueden ver afectados y se han visto afectados estos derechos en otras crisis? Porque al final hay unos roles, que nos guste o no, de género que en nuestras sociedades, todavía me atrevería a decir casi en el mundo, que están un poco innatos, ¿no? Y con los que crecemos, y esto es un tema también muy educacional, en el que sin duda se ha avanzado muchísimo, pero también queda camino. Y en estos roles, en épocas como esta, pues la mujer suele ser la que tiende a volcarse más en la conciliación familiar. Entonces, a mí me gusta hablar más que de conciliación, de corresponsabilidad, para evitar que esto sea así, que cuando se quiera sea así, pero que no sea de una forma natural, ¿no? La decisión a tomar, que es la mujer la que se tiene que ocupar, ¿no? Y quedarse en casa al cargo de los niños. ¿Será así o no será así? Dependiendo de la decisión que se tome en cada unidad familiar, y lo que se decida, bien decidido estará en ese sentido. También porque somos conscientes, y las estadísticas no engañan, nosotros tenemos estadísticas del Banco de España, ahora que el perfil, y hay estadísticas también en este sentido, un informe que ha preparado muy bueno Naciones Unidas, que yo creo que tenéis, son muchas las mujeres que se dedican al cuidado sanitario y al cuidado de los enfermos y al cuidado familiar. Entonces, esto hace que sean las primeras que se han visto afectadas, las primeras que se han visto también afectadas en cuanto en términos de despidos y de ERTES, pérdidas de empleo, etcétera. Nosotros lo que estamos haciendo, una de las medidas precisamente, y os lo quiero compartir con vosotros, el origen de esta política de teletrabajo, que no tiene nada que ver con temas de igualdad, porque afecta a todos y es global, fue precisamente esto, evitar que esta situación se diera. Tuvimos varios testimonios de mujeres que estaban a punto de acceder a puestos directivos antes de la crisis, y que compartieron con nosotras cómo algunas esta situación les había venido bien y otras como todo lo contrario, ¿no? Que precisamente pensando, bueno, pues debería ser la situación ideal, estoy teletrabajando, pues precisamente había implicado un paso atrás en su carrera. Entonces, esto fue lo que nos llevó a decir, teletrabajo sí, pero bajo unas premisas fundamentales que tienen que mantenerse y sobre las que estamos trabajando y tratando de construir. Entonces, es uno de ese que se ha visto afectado y en el que obviamente estamos trabajando para evitar que se dé ni un pasito atrás en esta pérdida de talento femenino, porque una conclusión es clara, y es si perdemos talento en general, sea femenino o no, pero perdemos todos. Y eso yo creo que ahí, en ese camino,
tenemos que estar nuevamente unidos y con el objetivo muy claro. Las estadísticas no mienten, los datos son el petróleo del siglo XXI y lo que vienen a demostrar es que hay muchísimas mujeres estudiando muchas carreras, muchísimas mujeres en las pirámides de las principales organizaciones, y luego ese talento se pierde por X razones que tendremos que analizar y que en épocas de crisis además aumentan y se potencian. Con lo cual yo os animo a todos a sumaros también a trabajar por este ODS, el 5, el relativo a la igualdad real de género. Muchísimas gracias, Marlene. Súper interesante todo el planteamiento que ha hecho. Realmente nos deja mayor luz, nos deja una mayor amplitud en la visión y en la comprensión del panorama y de las complejidades, pero al mismo tiempo también muestra el camino a seguir para lograr contribuir al cumplimiento de y también de muchos otros ODS que están en situaciones muy similares. Para continuar, voy a dar la palabra a Carlos Amánquez, en donde he pedido apoyo para que nos platique sobre el ODS número 4, que tiene que ver con el tema de la educación y cuáles son los cambios que se ven a raíz post-COVID. O sea, como mencionaba Max al principio de esta discusión, hemos vivido una aceleración de la digitalización, o sea, también ha propagado la digitalización. Entonces, temas como la digitalización vienen a impactar de forma directa en el tema de la educación y en otros más, ¿no? Carlos, te escuchamos. Sí, César, la realidad es que hay dos cuestiones, ¿no? Yo creo, y nosotros desde promotores muchas veces reflexionamos sobre esto, de que el mundo se divide en dos, ¿no? Hay personas que lamentablemente tienen que vivir el día a día viendo cómo pueden llevar al fin del día un plato de comida a la mesa, y hay personas que nosotros somos parte de ese grupo que tenemos la posibilidad de dedicar tiempo a pensar aquellas estrategias y acciones que permitan salir de esas situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Y en el tema de educación, la verdad que la situación particular del COVID-19 ha afectado y va a afectar algunos de los procesos que tienen que ver con lo que contaban de digitalización y de acceso a la información, incluso, y a todo lo que es el sistema educativo. Hoy justo leía un informe antes de la charla donde una de las primeras cosas que van a hacer las familias a la hora de reducir costos para poder, digamos, destinar esos recursos económicos a los alimentos o a los servicios básicos es dejar de proveerse del servicio de Internet. Y hoy, en esta situación de pandemia, muchas de las personas necesitan ese recurso para poder acceder a la educación, ¿no? Entonces, digo, ya se hace obsoleto una computadora y un celular sin poder tener esos mecanismos. Y después hay un montón de cuestiones que se reproducen, como comentaba Marlene, ¿no? Las cuestiones de la desigualdad entre los géneros, que se ven también afectados a las cuestiones de vulnerabilidad que están surgiendo a partir del COVID, y es que, bueno, buena parte de las mujeres o las mujeres adolescentes van a tener que dejar la escuela para poder dedicarse a las tareas de la casa, mientras los hombres de alguna forma salen a buscar trabajo en este marco de situación bastante paradigmática. La verdad que los informes de la CEPAL, yo los invito a leerlos. La CEPAL es la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, está haciendo unas evaluaciones muy buenas respecto de los diferentes rubros que tenemos como índices de desarrollo, y en los cuales, bueno, vemos que hay algunos retrocesos en algunas cuestiones. Yo, quizás para ser un poco más específicos, me parece que no podemos dejar de abocarnos al objetivo número 1 también, que tiene que ver con la finalización de la pobreza. En América Latina, en estos 3 meses en el cual empezamos con el proceso mucho más rápido y contundente del COVID, 30 millones de personas están cayendo en la línea de pobreza o de extrema pobreza, ¿no? Y eso implica el 5% de la población, y el 5% de la población más el 35% que ya teníamos previamente nos indica que el 40% de la región de Latinoamérica y el Caribe va a estar en esta situación. Y esto implica que el total, ¿no?, de estos 30 millones de personas que hoy lamentablemente están cayendo en esta situación, implican 13 años
¿no?, de pérdida respecto de los índices de desarrollo, y pueden llegar hasta 30 años, es decir, que los indicadores pueden llegar a los que teníamos en 1990. Entonces, va a haber una serie de desencadenantes que nosotros tenemos que empezar a tomar en cuenta a la hora de actuar, creo, como dijimos todos y como manifestamos al principio, de que es el momento de hacer una transformación verdadera y completa y sostenible también en el tiempo, porque la verdad es que la sociedad que viene no está siendo una sociedad que fue pensada ni ideada, sino que lamentablemente sigue siendo esta sociedad que reproduce las brechas de pobreza y de desigualdad. Entonces, no queremos que eso llegue a la educación, no queremos que eso se siga viendo representado en el sector empresario. Y también, bueno, una reflexión más, ¿no?, de estas cuestiones que están sucediendo, tiene que ver con esto de cómo nuestra sociedad está construida de esa forma que a esta situación particular estos mecanismos se ponen sobre la mesa y se reproducen, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que nosotros, digo, hablamos desde el 2000 de agendas globales de desarrollo, como pueden ser los ODM y ahora los ODS, y no hemos podido romper esas brechas de reproducción de la pobreza y la desigualdad, ¿no? Acá tenemos que ser conscientes de esta situación y tomar cartas en el asunto, y creo que el mecanismo tiene que ver con esto. Cuando nosotros vemos cuáles son los sectores más vulnerables a partir del COVID, aparecen los jóvenes, aparecen las pymes, las pequeñas y las medianas empresas, digo, y otros sectores están representados acá a través de diferentes personas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Quizás es una pregunta bastante compleja, pero yo creo que de alguna forma empezando a ceder y articular para el bien común. Es el momento, sin duda alguna, de una sociedad completamente solidaria y cooperativa. O sea, hay gente que tiene que empezar a promover la igualdad en los procesos que desarrolla, en las decisiones que toma, y es también el momento de promover un sistema mucho más empático para poder salir de esta situación. Así que la educación, quizás resumiendo, por lo menos por los índices que tenemos en la región de Latinoamérica y el Caribe, está siendo afectada y reproduce la desigualdad de género, y muchos de los niños, tan solo por citar quizá Argentina, que es el país donde yo estoy, de la cantidad de personas que lamentablemente hoy están cayendo en situación de pobreza, el 60% son niños y niñas, y eso sin duda alguna nos va a llevar mucho tiempo poder reconvertir esa situación. Y si nosotros, y un poco para terminar, lo que nosotros promovemos también es que cuando nos preguntan cómo nosotros salimos de esta situación particular y emblemática y lamentablemente negativa de lo que es el COVID-19, nuestra respuesta es unísona y es muy clara, es la Agenda 2030. O sea, fortaleciendo la Agenda 2030 nosotros vamos a poder encontrar una solución efectiva a esta realidad. No hay otro camino. O sea, la agenda vino para poder romper estas brechas, para poder eliminar la desigualdad, y tenemos que seguir en ese camino. Así que no es momento de dejar un paso al costado. Queremos que los estados se comprometan, y un comentario sobre eso también. Nosotros lanzamos el viernes, el Día Mundial del Ambiente, el 5 de junio, el Manifiesto Ciudadano por los Objetivos, porque creemos que es el movimiento de la ciudadanía, de los actores y de los sectores comprometerse con la agenda para que realmente sea una realidad ahora y en el futuro. Así que estamos abocados en ese cumplimiento y en ese compromiso, porque sabemos que hoy más que nunca todos tenemos que aportar en ese camino. Así que los invitamos a participar del manifiesto, los invitamos a que hagamos ese proceso transformador, a que colaboremos con el sector privado, con el sector público, con todos los actores y sectores, para poder salir de esta situación y realmente construir ese mundo de desarrollo sostenible como la base de sustento que necesitamos para, de alguna forma, seguir viviendo. Es la última oportunidad que tenemos como sociedad. Gracias. Muchísimas gracias por tus palabras, mi Carlos. Me quedo con una reflexión bien interesante, y que es que lo esencial siempre radicará en lo básico, y lo esencial del mundo y lo esencial de la sociedad son las personas, y era hacia lo que tú te estás refiriendo ahora con el tema de generar esta profundidad de impacto, de que llegue no solamente, o sea, no se trata solamente de generar educación de calidad, sino también del objetivo número uno, que es el tema de la pobreza, los datos duros, como es el tema de que el 60% de las personas que están generando, perdón,
que están entrando a la pobreza en Argentina son niños y todo esto, vienen a dar un sentido del arma mayor en donde la respuesta es el llamado que tú haces a la acción, a la articulación de una sociedad solidaria y cooperativa. Sin duda, así es como vamos a lograr el cumplimiento de estos y vamos a contribuir un valor que realmente logre llegar a las profundidades de nuestras sociedades. Muchísimas gracias, mi Carlos. Bueno, y dando paso a Estefanía, con el objetivo número 17, que es el objetivo con el que más trabajan, que es el de las alianzas. Sin duda han tenido cambios. Hoy por hoy las alianzas son mucho más rápidas porque la digitalización ha tenido esto. Como yo digo antes, antes teníamos el pretexto de decir, cuando nos veamos lo platicamos, lo negociamos y lo acordamos, ¿no? Ahorita es, oye, un Zoom el miércoles siguiente a las 4 de la tarde y lo negociamos y firmamos y hasta ya casi queremos poner nuestra firma digital a través de blockchain, de los addendums o de los acuerdos o de lo que sea, ¿no? Y que esto es maravilloso, ¿no? Pero bien, esto es un aspecto positivo, pero la experta aquí en esto, de estos impactos, eres tú, Estefanía. Te escuchamos. Wow, bueno, experta no sé, es una palabra muy comprometedora, pero pues mira, yo creo que para responderte a esto, yo quiero dar un pasito atrás y es entender el porqué de muchas cosas de lo que estaba pasando. Las Naciones Unidas ya venía diciendo, antes de que pasara todo el tema de la pandemia, iban a llamar esta la década de la acción. Y la tildaron así de la década de la acción porque ellos estaban diciendo que todos los esfuerzos que estábamos haciendo no estaban siendo ni lo suficientemente rápidos ni lo suficientemente grandes. Es decir, nos teníamos que ir más ambiciosos porque al paso que íbamos desarrollando la agenda no lo íbamos a lograr. Cuando nos llega el COVID, yo esto lo hago la analogía, nos llegó un baldado de agua y nos dijo y nos destapó las cosas a las que no estábamos preparados, nos resaltó las desigualdades que teníamos y nos impulsó a hacer unas cosas más rápidas que otras. Como la que tú dices, por supuesto esto facilitó el mundo de la digitalización, nos ayudó a avanzar en otras cosas, pero sin duda otras se retrasaron. Y eso está directamente relacionado con las alianzas porque es la capacidad de operar como comunidad, como sector y como mundo, como una alianza a todos, para evitar que esos diferentes indicadores que sin duda se vinieron abajo. Es decir, aquí estamos dando desafortunadamente, dimos unos pasos atrás y para ponerlo muy conectado a lo que decía Carlos es, antes nosotros, la sociedad a medida que iba avanzando, en la pirámide de Maslow iba aumentando a suplir otras necesidades. Ahorita desafortunadamente volvimos a bajar y es donde tenemos que garantizar unos servicios básicos y la gente sus prioridades van a ser invertir en otras cosas básicas y no apuntar un tema de crecimiento y desarrollo en este proceso de la pirámide. Entonces, para dar este contexto de esto nos pone en jaque muchas cosas desde los diferentes sectores, porque para decir esta pirámide de proceso de humanidad que tenemos y que nos da la agenda, esta hoja de ruta, nos retrasó unos pasos y como sociedad nos tenemos que ajustar a esos nuevos pasos y a esa nueva realidad que tenemos y nos pone unos retos muy interesantes, pero a la vez preocupantes y alentadores. Yo siempre soy de las que quiere mirar esto con un panorama de mirar el vaso medio lleno, por supuesto, porque siempre hay que mirar y yo siento que esto es una oportunidad para reinventarnos, para cambiar lo que estábamos haciendo mal y empezarlo a hacer bien y empezar a actuar diferente, pero también no podemos olvidarnos de las cifras que nos están mostrando, que es que no nos podemos olvidar porque hay cosas muy preocupantes y ya lo manifestaron cada uno de nuestros compañeros que hablaron desde el desempleo que está alarmante y es una cosa que uno dice, wow, ¿cómo vamos a hacer para hackear el desempleo juvenil? Pero ¿qué vamos a hacer? Porque la FAO estima que alrededor de 14 millones de personas van a aguantar hambre en esta crisis. Entonces, son números que nos deben tener y son los que tenemos que tener en la mano a la hora de empezar a hacer estas alianzas que sin duda para mí, y lo que yo te quisiera decir de pronto el análisis y la lectura que hacemos desde la alianza, obviamente el objetivo 17 contempla las alianzas desde diferentes ejes, desde un tema financiero, un tema tecnológico, un tema de comercio, de cuestiones sistémicas. Obviamente unas de ellas se aceleraron, otras se disminuyeron, pero yo creo que lo más importante es, y regreso al principio, es independientemente de cómo las alianzas se han aumentado, porque obviamente esto llamó a una respuesta inmediata. Al estar en crisis, obviamente todo el mundo vino y empezó
como tú dices, tenemos que hacer esto más rápido y con un Zoom lo solucionamos. Pero el tema es, y esto se lo escuchaba en estos días al secretario general en una conversación que dijo, y es, tenemos que aumentar nuestra solidaridad. Y si bien nos hemos unido, no está siendo ni lo suficientemente rápido ni lo suficientemente grande. Si bien hemos aumentado, y por eso quiero tener esa visión de lo positivo, pero que el reto de que tenemos que seguir trabajando y no confiarnos es, ha aumentado la colaboración, las alianzas gracias a lo tecnológico y a la primicia de que tenemos que hacerlo ya porque si no gente se nos va a morir, gente está aguantando hambre, ha hecho que la dinámica de las alianzas y la cooperación de los sectores aumente. Pero yo sí creo que en la cooperación aún le falta mucho para avanzar en temas como, por ejemplo, los países en desarrollo. ¿Cómo vamos a ayudar a que los países que financieramente, si antes teníamos un reto y una de las metas precisamente que del objetivo 17 era cómo ayudamos a los países en desarrollo a salir de su estado de pobreza y de crisis, ahora se aumentó más, entonces con más razón tenemos que trabajar más porque ellos sí que están en necesidad y es la labor de los países grandes, de los que tienen las capacidades de unirse, de reforzar, de seguir multiplicando esos esfuerzos para permitir de que los de desarrollo no sigan más hacia abajo en esta pirámide y crezcamos en crisis mucho más grandes. Entonces yo creo que eso es un poco la lectura, de nuevo viendo el vaso medio lleno, por supuesto, pero no dejando a un lado de que tenemos que tener presente esa data, esas crisis y eso que tenemos hay un reto muy grande y vamos a tener una contracción económica y yo creo que ya todos sabemos lo que se viene en temas económicos, sociales, en temas de educación. Entonces, lo estamos haciendo, pero tenemos que seguirle metiendo acelerador para que sí sean estas alianzas lo más efectivas posibles y que sí logremos aún más rápido y más eficientemente lograr el impacto al más corto plazo. Y de seguro, yo estoy segura que todas las oficinas de la ONU, además porque es bastante particular, no sé si a ustedes les pasa, pero yo en los últimos 2 meses he visto 3 datos diferentes en cada una de las cosas. Entonces son tantas millones de personas que van a entrar en pobreza, luego se aumenta, luego se disminuye, porque yo creo que todos estamos en jaque de mirar qué está pasando. Y entonces como puede que 18 millones o 14 millones de personas aguanten hambre, van a ser 20, pero son millones. Entonces, y de seguro esta agenda se va a replantear muchísimo y de seguro las Naciones Unidas en la Asamblea General de septiembre, qué tenemos que hacer para que esto se cumpla y esto va a ser basado en las alianzas, porque esto es la única forma de lograrlo. Entonces el llamado sí es tenemos que empezar a tratar de hablar en el mismo lenguaje, de dar los ojos al lado y activar esa solidaridad porque si no estos números van a seguir creciendo y esos números, yo siempre he dicho que es muy triste cuando uno pasa a ser parte de la estadística y uno pasa a ser un número de esa estadística. No nos tenemos que olvidar que esos números son personas afectadas, esos números son personas aguantando hambre, siendo maltratadas, desempleadas, en condiciones de pobreza. Y entonces es el mensaje de activar nuestra solidaridad, nuestra unión y nuestra disposición para que esos números, que recordemos son personas, pues no se nos crezcan demasiado y al contrario podamos disminuirlos. Muchísimas gracias, Estefanía. Sin duda, una realidad completamente atinada. Tú eres una persona que conoce y que ha palpado muy bien cuál es la realidad específicamente de Latinoamérica, que es el área de impacto que tienen en la alianza, pero que también son realidades y también conoces muy bien otras áreas. En la Alianza de Impacto Latino, su servidor se encontró con gente que hace cosas impresionantes en Kenia con el tema del acceso al agua, también con personas que hacen cosas bien interesantes en Myanmar, en Asia. Entonces, es una plataforma de alcance global, pero de enfoque latinoamericano, podría decirlo, y me tomo esa libertad, mi querida Estefanía. Sin duda, el tema de las alianzas y de la cooperación será clave para esta década de la acción, que era lo que ya se sabía, o el nombre que se le iba a dar, porque son 10 años, de acá a 2030, en donde necesitamos tener un enfoque central y sobre todo agregar acción y exponenciar esta acción para que logremos alcanzarlos. Bueno, y para cerrar esta discusión, muchísimas gracias, Estefanía, y pues voy a dar paso a Jacobo para que nos platique sobre el número 10 que fue sobre lo cual platicaste, y si tú deseas profundizar en algún otro que tú prefieras, adelante.
Muchas gracias. Me comentaste antes, tanto el 10 como el 13, acción por el clima y reducción de la desigualdad. Yo creo que son dos factores fundamentales y además tienen unos patrones similares. El primero es que creo que a la hora de analizar el grado de cumplimiento del objetivo de cada uno de los ODS, es muy importante entender lo asimétrico de los cumplimientos, con lo cual creo que tanto en reducción de desigualdad como en acción por el clima, tenemos que diferenciar mucho el grado de cumplimiento, el grado de compromiso que tienen unas regiones o que tienen otras para analizar de una manera certera y razonable el modo en el que estamos avanzando. Creo que la reducción de desigualdad es un debate esencialmente filosófico, es tratar de casar, como decíamos antes, el desarrollo que genera el modelo de globalización, que tiene múltiples beneficios, además acelerado o incrementado de manera exponencial por el impacto de la tecnología, con generar un colchón que haga que sea lo más inclusivo posible para que ese desarrollo beneficie al mayor número de gente posible. La cuestión de acción por el clima, creo que también hay una aceptación a nivel internacional sobre el desafío que supone el clima, y que además para los dos objetivos la crisis del coronavirus ha sido absolutamente decisiva. Yo las predicciones que se hacen a largo plazo, obviamente las analizo, obviamente las estudio, están muy fundamentadas, pero creo que siempre hay un factor muy importante que es la acción humana, es la política que implementes para tratar de dirigir o condicionar en un sentido o en otro esas previsiones para mejorarlas o empeorarlas. Con lo cual yo creo que el coronavirus supuso una crisis que ha venido a destacar o ha venido a poner de manifiesto tendencias que ya estaban consolidadas. En el caso de acción por el clima, el World Economic Forum había destacado este año 5 cuestiones climáticas como los principales desafíos para la economía a nivel internacional, con lo cual creo que la cuestión del clima estaba ya muy cimentada, la cuestión de la reducción de la desigualdad, pues exactamente igual. Y creo que en términos generales la respuesta que han dado los gobiernos ha sido muy positiva. Ha sido muy positiva desde el punto de vista filosófico-político, porque la respuesta ha ido orientada a tratar de inyectar liquidez en la economía, a tratar de hibernar, si se puede decir así, la economía durante el tiempo que duró el coronavirus y tratar de paliar ese efecto tanto en las pequeñas y medianas empresas como en las grandes empresas como en las personas. Hablaba antes Marlene también sobre el tema de los ERTES, más allá de cómo se implemente luego el desarrollo el mecanismo para hacer efectivas las ayudas o hacer efectivos los apoyos, creo que es muy importante entender que en esta crisis creo que la mayoría de los gobiernos se han centrado en tratar de proteger lo que funcionaba antes de la crisis y tratar de paliar los efectos. Vemos las inyecciones de capital y las compras de deuda por parte del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea. Vemos como Estados Unidos también está inyectando liquidez. El propio G20 habló de 5 trillones de inyección en el marco de los países que forman parte del G20 y el gobierno de Japón también ha procedido a inyectar grandes líneas de liquidez. En América Latina, obviamente, hay que entender las capacidades económicas y fiscales de los países, pero en términos generales hay países como, por ejemplo, Perú, que también ha hecho un esfuerzo muy importante y creo que en la medida de sus posibilidades los países se han centrado en tratar de protegerlo. Aún así, obviamente, va a haber un impacto muy fuerte y una generación de pobreza muy importante en los próximos años. Esto es lo que parece indicar todas las tendencias. El 20 va a ser desastroso, el 21 va a haber cierta recuperación, pero también va a haber una destrucción de empleo importante. Por eso es muy importante y va orientado con el cumplimiento de ODS, pero es muy importante que tanto el sector público como los organismos internacionales, en el caso de América Latina estoy pensando en bancos de desarrollo y las propias empresas se conciencien y traten de paliar los efectos de esta crisis, que si no se toman las medidas adecuadas va a ser desastrosa y en cualquiera de los casos va a ser tremendamente dura. Por eso creo que en reducción de desigualdad hay que ver por regiones, hay que ver cómo se está avanzando y en términos generales creo que la respuesta inicial no ha sido mala, hay que ver caso por caso, hay casos que obviamente han sido desastrosos, pero deberíamos alentar a los estados y deberíamos alentar también al sector privado a seguir profundizando en esa línea de proteger a los más débiles y a las empresas que están en mayor riesgo en estos momentos. El segundo término es la cuestión de acción por el clima. En el marco, por ejemplo, de la Unión Europea hay una conciencia absoluta con esta cuestión, pero hemos visto cómo desde el Acuerdo de París las divergencias en el seno del COP han sido permanentes. La última reunión que tuvimos en Madrid este año, ya o el año pasado, ahora no recuerdo exactamente el mes, pero en la última reunión vimos que había grandes diferencias en el grado de cumplimiento de reducción de emisiones y esa transición, reducción de combustibles fósiles, pero creo que en líneas generales se va avanzando. Es importante que se siga profundizando o fortaleciendo el impulso
y es un mix entre conciencia política y inyección de dinero o incentivos fiscales, económicos, penalizaciones, con lo cual creo que es muy importante que para ambas medidas la voluntad política se refuerce y que el coronavirus haya servido precisamente para eso, para reforzar esos mecanismos de cooperación internacional y la comprensión dentro de los gobiernos de la importancia de seguir ahondando en esa agenda para consolidar un sistema que sea sostenible y que garantice la paz, la libertad y la estabilidad. A mí me gusta hablar mucho porque hablamos de una gran crisis, el coronavirus como una gran crisis, pero las crisis yo creo que también son una oportunidad. Y me gusta hablar mucho sobre cuál es el origen de la Unión Europea, que probablemente muchos de vosotros, al ser latinoamericanos, es una realidad que pueda pillar más lejos, ¿no? El origen de la Unión Europea, tras la Segunda Guerra Mundial, las grandes potencias, bueno, las principales economías de Europa, entendieron que era mejor cooperar y generar un colchón de intereses económicos que hiciera que no mereciera la pena volver a matarnos por tercera vez en un siglo. Con lo cual creo que de una gran crisis se generó el mayor espacio de paz, libertad, estabilidad y prosperidad que ha vivido el mundo, además de integración en la historia, yo diría, y llevamos 70 años experimentando unos niveles de bonanza cuyo origen encontramos precisamente en una crisis. Con lo cual creo que la crisis esta del coronavirus debe ser un movilizador de conciencias para que las élites internacionales entiendan que la sostenibilidad desde el punto de vista de política pública, de política económica y de tratamiento hacia la gente es la única manera para tratar de poner las bases de una sociedad que prospere, que viva en paz y que pueda desarrollarse acorde a los estándares que todos deseamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jacobo, Jacobo por tu panorama. Sin duda es un panorama que marca también una realidad europea en donde se hace énfasis a esta necesidad de articular también en la parte de gobierno, otorgando incentivos, otorgando facilidades fiscales. Sin duda, la lucha nos corresponde a todos, desde las organizaciones internacionales, como lo somos nosotros, desde los gobiernos, tanto nacionales como provinciales, estatales, incluso gobiernos locales, pero también nos corresponde a nosotros como cada una de las personas, ¿no? Como integradores de esta estructura social. Muchísimas gracias por su participación, Jacobo. Muchísimas gracias a la participación de cada uno de los panelistas. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo y nos hemos aplazado unos pocos minutos más, pero ya para concluir este panel sobre ODS, me voy a permitir hacer algunas conclusiones de lo que fuimos platicando y de lo que fueron exponiendo nuestros invitados. La primera de ellas es, Carlos mencionó algo bien claro, y que es que necesitamos una sociedad solidaria y cooperativa. Tenemos que construir desde abajo. Tenemos que hacer que las otras generaciones o que las generaciones que ya vienen en los primeros años no reproduzcan esta búsqueda no reproduzcan estas luchas sociales, sino que nazcan en un plano y en una plataforma que les permita exponenciar más otros valores y dejar un campo que les permita el mayor crecimiento. Y para ello necesitamos una sociedad solidaria y cooperativa. Otro punto clave es, a 10 años del 2030, con un sacudón que nos ha dado el tema COVID, en donde hemos visto de frente, ya completamente sin nada que nos impida ver con claridad la realidad de nuestros países, la realidad de nuestras regiones, la realidad del mundo, tenemos que reformular la estrategia sobre la cual íbamos a cumplir estos ODS, porque si no, en esta época de la acción, en esta carrera, en donde, como mencionaba, ya se ve un sentido de urgencia, vamos a tener que correr aún más en los últimos años si es que queremos lograr algo. Estamos a tiempo, pero necesitamos poner acción ya, sin duda, ya. Y para esto conecto algo que decía Marlene, en donde mencionaba que no paralicemos las acciones a través del análisis, ¿no? Es importante ir y probar en campo y también hacer que todo esto llegue a profundidad y
y que el impacto llegue realmente a donde tiene que llegar, que son estas luchas como fin de la pobreza, el tema de la desigualdad, el tema de acción por el clima, el trabajo decente y todo lo demás ODS que se han hecho. Y pues bueno, sin duda, creo que ahora, y más desde este plano de organizaciones internacionales, la mayor importancia es seguir fomentando estas relaciones, seguir fomentando estas alianzas entre nosotros, replantearnos si lo que veníamos haciendo, si nuestra estrategia responde al nuevo contexto que tenemos, porque como platicaban ahí, lo hacía Estefanía, esta pirámide de Maslow, en donde íbamos hacia arriba, ahora hemos bajado. Carlos daba ejemplos con números muy fríos de la CEPAL. Necesitamos acelerar aún más todo esto y necesitamos exponenciar nuestro impacto para que logremos alcanzar resultados muy positivos en el 2030. El trabajo es arduo, el camino ya pinta corto, pero sin duda el ánimo y las energías de nosotros, los jóvenes, y de las organizaciones que hoy nos encontramos acá, y también de todas las demás organizaciones, tiene que ser unida, tiene que ser fuerte, tiene que ser enérgica, pero sobre todo tiene que ser coordinada. Y algo claro es que lo esencial radica en lo básico, y tenemos que apostarle a esta relación humana en donde podamos construir persona a persona, pero a la vez exponenciando nuestro impacto a través de todas estas redes que se nos permiten a través de las organizaciones, para que así podamos llegar al 2030 con una agenda cumplida tal y como lo anhelamos ahora. Que el camino es largo, ya lo hemos comenzado, necesitamos cooperar, necesitamos aliarnos, necesitamos comunicarnos y seguir con mucho entusiasmo, seguir con mucho ánimo, porque esta lucha es una lucha que nos corresponde a todos, absolutamente a todos. Pues bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este panel, en donde se han dado datos muy interesantes, datos frescos, actualizados sobre cómo es el panorama global de los objetivos de desarrollo sostenible en el tema post-COVID. Muchas cosas han cambiado, otras han mantenido, algunas cosas nos harán esforzarnos más, algunas otras nos han avanzado terreno. Tenemos que aprovechar esto, como mencionaba Jacobo, tenemos que aprovechar las similitudes también y ver cuáles cosas podemos unir y aprovechar el esfuerzo de una para impulsar la otra. Es un tema de mucha estrategia, es un tema que nos corresponde a todos, y que estoy seguro que todos los que estamos acá reunidos, los 65 que restan, pero que hemos tenido una audiencia que llega casi a los 100, estamos actuando en pro de de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Pues bueno, nuevamente, muchísimas gracias. Desde FIGE nos reiteramos a completa disposición. Si alguien tiene alguna pregunta concreta y se le quiere hacer a los ponentes, me voy a tomar la libertad de ofrecer el canal de FIGE, y nosotros les hacemos llegar las preguntas vía correo electrónico para que ellos se las puedan responder. El correo al cual pueden hacer llegar las preguntas es fortalecimiento@fige.org, y ya de esta forma nosotros se los mandamos al correo de cada uno de los ponentes para que puedan iniciar un diálogo incluso con ellos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Marlene, por acompañarnos. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Jacobo. Muchas gracias, Max. Muchas gracias, Estefanía. Qué gusto haber compartido con ustedes. Fue un lujo tenerlos, y sin duda, después de este panel tenemos que platicar tras bambalinas sobre cómo vamos a exponenciar nuestro impacto y cómo vamos a hacer que lleguemos al 2030 con la agenda cumplida. Muchas gracias a todos. Que tengan bonita tarde, bonita noche por Madrid. Hasta luego.